dominicanos en todo el territorio de la República, en ultramar de la costa este de los Estados Unidos de América, igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy viernes 28 de marzo del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les hablo de Leopoldo Espaillat, Nanita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pino. Muy buenas, Roger. Muy buenas, muy buenas. Mira, afuera de lo que hemos recogido acá, tengo que acusar recibo de algunas cosas que me llegaron. Pero hay una petición que nos viene de uno de nuestros televidentes y oyentes. Hay dos, ¿verdad? Sí. Una es que leamos lo que le dedica Paulo Coelho al presidente Bush. Vamos a leerlo. Vamos a leer. Paulo Coelho. Gracias, presidente Bush. Gracias, gran líder George W. Bush. Gracias por mostrarnos a todos el peligro de que Saddam Hussein representa. Tal vez muchos de nosotros hubiéramos olvidado que él utilizó armas químicas contra su pueblo, contra los kurdos y contra los iraníes. Hussein es un dictador sangriento, una de las más claras expresiones del mal de hoy en día. Sin embargo, esta no es la única razón por la cual le estoy agradecido. En los 2 primeros meses del año 2003, usted ha sido capaz de mostrar muchas cosas importantes al mundo y por eso merece mi gratitud. Así es que quiero decirle gracias. Gracias por mostrar a nosotros que el pueblo turco y su parlamento no están en venta por 26 millones de dólares. Gracias por revelar al mundo el gigantesco abismo que existe entre las decisiones de los gobernantes y los deseos de sus pueblos. Por dejar claro que tanto José María Aznar como Tony Blair no conceden la mínima importancia ni tienen ningún respeto por los votos que recibieron. Aznar es capaz de ignorar el 90% de los españoles, que los españoles están en contra de la guerra, y Blair no se inmuta con la mayor manifestación pública realizada en Inglaterra en los últimos 30 años. Gracias porque su perseverancia forzó a Tony Blair a ir al Parlamento inglés con un dossier falsificado, escrito por un estudiante de 10 años atrás, y presentarlos ante este Parlamento como pruebas contundentes recogidas por el Servicio Secreto Británico. Gracias por lograr que Colin Powell se pusiera en ridículo al mostrar al Consejo de Seguridad de la ONU algunas fotografías que, una semana más tarde, fueron públicamente impugnadas por Hans Blix, el inspector responsable del desarme de Irak. Gracias porque su posición hizo que el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, el señor Dominique de Villepin, en su discurso contra la guerra, tuviese el honor de ser aplaudido en el plenario, honor que, por el que sé, solo había sucedido una vez en la historia de la ONU en ocasión del discurso de Nelson Mandela. Excúsenme. Gracias porque a causa de sus esfuerzos por la guerra, es la primera vez que las naciones árabes, generalmente divididas, han condenado unánimemente una invasión durante la reunión celebrada en El Cairo la última semana de febrero. Gracias por su retórica afirmando que la ONU tiene una oportunidad de mostrar su relevancia. Logró que hasta los países más reacios terminaron tomando una posición en contra del ataque a Irak. Gracias porque su política exterior ha hecho declarar al ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, Jack Straw, en pleno siglo XXI, que una guerra puede tener justificaciones morales y con esa declaración perder toda su credibilidad.
Gracias por intentar dividir una Europa que lucha por su unificación. Es una señal de alerta que no será ignorada. Gracias por haber seguido lo que pocos han conseguido en este siglo: unir a millones de personas en todos los continentes luchando por la misma idea, aun cuando esta idea sea opuesta a la suya. Gracias por hacernos sentir nuevamente que, aunque nuestras palabras no sean oídas, por lo menos son pronunciadas, y esto nos dará más fuerza en el futuro. Gracias por ignorarnos, por marginar a todos aquellos que tomaron una actitud contra su decisión, pues el futuro de la tierra es de los excluidos. Gracias porque sin usted no habríamos conocido nuestra capacidad de movilización. Quizás no sirva para nada en el presente, pero seguramente será útil en lo adelante. Ahora que los tambores de guerra parecen sonar de manera irreversible, quiero hacer mías las palabras de un antiguo rey europeo, que un antiguo rey europeo dirigió a un invasor. Que su maña sea hermosa, que el sol brille en las... Su mañana. Su mañana sea hermosa, que el sol brille en las armaduras de sus soldados, porque durante la tarde yo le derrotaré. Gracias por permitirnos a todos un ejército de ánimos que se manifiestan por las calles intentando parar un proceso ya en marcha, conocer la sensación de impotencia, aprender a lidiar con ella y transformarla. Por lo tanto, aproveche su mañana y la gloria que ella aún pueda traerle. Gracias, no nos escuchó y por no tomarnos en serio. Pero sepa que nosotros le escuchamos y no olvidaremos sus palabras. Gracias, gran líder George W. Bush. Bueno, es obvio que esto está mostrando la amargura que alberga en este momento en su corazón mucha gente. Pero junto con ese mensaje llegó este otro. Y dice lo siguiente. Esto ha rodado por distintos países y comienza así diciendo: amigos queridos, este fin de semana nos hemos reunido 600 personas en la isla grande de Hawái para escuchar los mensajes de paz de algunos de los niños psíquicos con los que hemos estado trabajando durante el último año. Yo creo que ha sido una de las experiencias más profundas que cualquiera de nosotros ha tenido alguna vez, y los niños estaban entusiasmados con la oportunidad. De hecho, el domingo, durante una tertulia, presentaron su idea de una vigilia de oración mundial que ellos creen que tendría un efecto profundo en la crisis actual en Irak. Su simplicidad y sabiduría son aplastantes, y el hecho de que la idea viene de niños lo hace irresistible. Ellos quieren llamarle una vigilia de oración para George Bush. Los niños explicaron que hay tanta energía contra el presidente Bush que no estamos ayudándolo para que tome las mejores decisiones para cada persona en el planeta. Cuanto más nos enfocamos en lo que no nos gusta, aumenta más. Ellos sugieren que lo veamos como lo ve Dios y enfocar la luz en el presidente amplificando la luz. Los niños creen que si cientos de miles de personas hacen esto al mismo tiempo, el efecto sobre su conciencia sería profundo. Yo tengo que estar de acuerdo. Por consiguiente, hemos decidido poner en marcha una emergencia, el gran experimento cuarto, y pedimos unirnos todos los pacificadores espirituales alrededor del mundo en este importante proyecto. Aquí están los detalles. El 1 de abril del 2003, 11 a.m. hora de Nueva York, 8 a.m. hora de California. Entonces dice entre paréntesis: determine su propia hora basada en esto. Cientos de miles, si no millones de personas se unirán juntos durante 15 minutos con una mente y orarán por el presidente Bush. Y dice entre paréntesis: todos aquellos que influyen en las decisiones que toma, para que tome sus decisiones basadas en el más alto bienestar para todos los seres de la tierra. Los niños sugirieron que nosotros empecemos imaginándolo como un pequeño muchacho y usemos nuestra energía para fortalecer su corazón. Ellos dicen que su niño interno tiene mucho miedo. Él no necesita ser atacado por lo que está haciendo, sino amado. No por sus acciones, pero sí por la verdad que está dentro de él. Nos llamamos a esto, viendo como Dios ve y amando como Dios ama.
Si es posible, reúnanse con otras personas durante esta vigilia y por favor pasen este correo electrónico a tantas personas como puedan para ayudar a difundirlo. Cientos de personas estarán uniéndose en Washington, D.C. para realizar estas importantes oraciones. Nosotros estamos solicitando un permiso para una ubicación lo más cercana posible a la Casa Blanca. Los niños presentarán una sección de la tela de los niños de muchos colores en la Casa Blanca ese mismo día. La tela de los niños de muchos colores tiene un largo mayor a 1/3 de milla y está hecha con pedazos de tela impregnada con la energía de paz de cientos de miles de niños alrededor del mundo. Vino de la tela original de muchos colores, el proyecto de paz que yo empecé en 1999 y que se ha presentado en la ONU en Nueva York, en el Capitolio Americano, en el Pentágono y en muchos otros lugares alrededor del mundo. Para más información sobre CCMC, da una señal ahí de internet. Si usted vive en el área de Washington y le gustaría unirse en oración al grupo cercano a la Casa Blanca, envíe un correo electrónico y da también la dirección y recibirá una contestación en cuanto el lugar haya sido confirmado. Los niños querían que yo dejara claro que esto no tiene nada que ver con estar de acuerdo o discrepar con el presidente Bush con respecto a la guerra en Irak. Ellos dicen que para ser pacificadores espirituales, nosotros debemos soltar nuestro juicio y enfocarnos más alto. George Bush tiene el poder sobre las vidas de muchas personas y nosotros oramos para que él dirija con compasión y paz. La intención de esta vigilia es desmoronar las paredes de miedo y aumentar el amor en su corazón. Es el regalo de los niños. Por favor, unámonos. Una vez más, el 1 de abril, 11 a.m., hora del este, durante 15 minutos le enviaremos a George Bush todo el amor que tenemos en nuestro corazón, desde el mundo entero. En paz, James Twyman. Bueno, aquí ustedes ven dos actitudes distintas con respecto a una misma situación. La carta de Coelho, pues indudablemente, aunque escrita en una forma irónica, lo que está es diciendo la amargura que está albergando en el corazón de mucha gente que está sufriendo las consecuencias de ese tremendo dislate. Ahora está poniéndose en evidencia los errores que cometieron los hombres de la guerra, o sea, la gente del Pentágono, los que planificaron, se equivocaron. Y nada menos que otros colegas de ellos, ya retirados, están analizando y señalando los errores que se han cometido. Y ya está criticándolo, sí. Bueno, sí. Al señalar los errores, lo están criticando. Sí, por eso digo que sí, ya está criticando. Entonces eso ya está, no solamente llegando como mensaje al pueblo de los Estados Unidos, sino que también están llegando a sus muertos. Yo recogí en el internet las reacciones de las familias, dice que las familias no están contentas. Hubo el caso de una familia que vio en la televisión a su hijo muerto y el mensaje de que había muerto su hijo le llegó después que ya ellos lo habían visto en la televisión. Pero encima de eso, el señor George Bush ahora tiene que reconocer, junto con el señor Blair, a quien yo le adjudico la paternidad intelectual de todo esto, que la guerra no va a ser corta. Y están mandando 120,000 activos más, o sea, 120,000 hombres más o mujeres al frente de guerra. ¿Por qué? Porque se ha puesto en evidencia que toda la planificación que se había hecho, incluso estaba cojeando por falta de recursos humanos suficientes para lo que ellos habían planificado. Pero si se le está criticando lo que han desarrollado hasta este momento, si insisten en eso, van a insistir en el error. Nosotros estamos de acuerdo con las gestiones del reverendo Jesse Jackson. Jesse Jackson quiere que se haga ahora un compás, o sea, una suspensión de fuego, ¿verdad? No sé si el fuego, sí. Una tregua para permitir la ayuda humanitaria. Esa ayuda humanitaria urge por muchísimas razones. Primero, porque se trata de un pueblo pobre
que tiene de por sí necesidades tremendas y ahora está padeciendo sed y hambre. Se han visto escenas al llegar algunos de los convoys cargados con alimentos y otras vituallas, la gente se desespera. Y ha habido que largar tiros para arriba y todo eso. Es decir, es una situación que era totalmente previsible. Lo que no era previsible era que los iraquíes no se iban a rendir, porque la campaña de los que planificaron todo esto era que, como iban a liberar al pueblo iraquí de un dictador, el dictador que ellos pusieron, pues el pueblo los iba a recibir con los brazos abiertos, mientras ellos entonces se ganaban el mérito frente al pueblo iraquí de haberlos liberado. Y resulta que nada de eso ha resultado. Y tampoco puede liberarse un pueblo si usted lo está matando en la forma en que se está poniendo en evidencia con los bombardeos de que están haciendo retos los iraquíes. Eso es para ser armónico con el criterio de que tú matas la pobreza matando a los pobres, ¿no es así? No, eso fue lo que hicieron en Vietnam, que dijeron que iban a liberar a los vietnamitas del comunismo. Con bomba de... Entonces fueron a matar a los vietnamitas. Y a gente naranja y bomba... No, con la gente naranja mataron a los propios soldados norteamericanos, porque se le echaron encima a su tropa. Eso es una cosa inconcebible, pero así mismo es. Eso no es una exageración ni una noticia desviada o malinterpretada. La tengo documentada. Le echaron a gente naranja y otro dioxín a su tropa. Por Dios. Entonces, imagínense ustedes lo que le hicieron a los vietnamitas. Recuerden que ahí lo que usaban era napalm. ¿Ustedes saben lo que es napalm? Eso es una gelatina mezclada con... No, es una gelatina mezclada con gasolina. Es decir, la gelatina le da una consistencia, o sea, es una gasolina en forma de gelatina. Cuando eso estalla, es una cosa increíble. Bueno, ustedes tienen que haberlo visto en alguna escena de película o algo así, o en algún documental de la guerra de entonces. La guerra es terrible, señores. Entonces, hay una gente que se la pasa inventando. Ahora han tirado en Bagdad, no la madre de todas las bombas, porque esa pesaba 18.000 libras de explosivos en una bomba que pesaba 22.000. Ahora han tirado una que tiene 4.000 libras. La hija de todas las bombas. Pero esa bombita está supuesta a penetrar cualquier búnker, o sea, cualquier estructura reforzada para fines de guerra o de protección. Se hizo famoso con lo de Hitler, ¿no? Era un refugio con unas paredes gruesísimas de hormigón. Y no le entraba nada. Donde él estaba ahí totalmente protegido contra cualquier cosa. Bueno, pues se supone que esta bomba que están tirando ahora en Bagdad penetra cualquier búnker, ¿no? Entonces imagínese usted, si una bomba de esa no cae a donde estaba supuesta, la cantidad de muertos y heridos que hace en la población civil. Bueno, vamos al ámbito nacional en el punto de introducción. Adelante. Que usted tiene el conflicto del Ayuntamiento del Distrito Nacional y Proaseo, la empresa de recogedora de la basura. El síndico Roberto Salcedo explica el origen del conflicto con Proaseo y ordena detener los camiones de Proaseo que recojan la basura. Bueno, se ha puesto fuerte el síndico y nosotros lo respaldamos. Porque eso de Proaseo, igual que el de Colimec y toda esa gente, porque llegó una firma primero aquí y se señalaba que esa firma que se trajo de Miami acá es propiedad del esposo de quien fue primer ministro o primera ministra de Gran Bretaña, de Margaret Thatcher. Además, las informaciones que nos han llegado es que ese señor, una vez que vino al país, se dedicó
a buscar en el litoral turístico, las playas, y ha comprado algunas propiedades por allá, por Nagua. Esa es la información que tenemos. Bueno, el asunto es que ese señor y su empresa vinieron contratados para el primer engaño que se le hizo a los dominicanos, que fue el de la recogida de basura. Y oigan lo que dice ahora Salcedo. El conflicto de la recogida de basura en el Distrito Nacional tiene su origen en un contrato firmado en el año 1992 con la empresa ProAseo, donde el gobierno se comprometió a pagar $800,000 mensuales sin importar la cantidad de desperdicios recogidos, denunció el síndico Roberto Salcedo. Por ello, esta empresa nunca se preocupó por dar un servicio eficiente, ya que de todos modos tenía asegurado el pago. En esa época hubo mucho conflicto porque Corporán estaba en contra de esa medida, entendiendo que era el ayuntamiento y no el gobierno central el que debía manejar cualquier contrato. Pero los ex síndicos Rafael Suberví Bonilla y Johnny Ventura también enfrentaron situaciones difíciles por las presiones de las empresas encargadas del servicio. Estimó que los gobiernos han sido demasiado generosos con los inversionistas extranjeros que han prestado servicios al ayuntamiento. Bueno, no han prestado ningún servicio, han venido a explotarnos. Y entonces nosotros nos hemos dejado explotar o expoliar, es la misma cosa. Nuevos cambios militares. El presidente Hipólito Mejía designa nuevo jefe del Ejército Nacional y 3 subjefes militares. El mayor general Luciano Díaz Morfa vuelve a comandar el cuerpo de ayudantes militares. Y los militares fueron acuartelados por las primarias que están programadas para el Partido Reformista el 30 de marzo, el domingo. Bueno, ustedes saben por qué el acuartelamiento. Porque se dice que en las nóminas, miren lo que dice aquí, el mandatario Hipólito Mejía toma la decisión ante denuncias de que militares y policías figuran en el padrón del partido de la oposición. Parece que los expertos en fraude están en funcionamiento ya. Ya están sacando todos sus trastes para entrar en función. Están rindiendo sus Ahora, servicios. ayer había un titular que no quisiéramos pensar que tiene relación con esto. Miren, el ejército evalúa armar a los ganaderos de la frontera. Con la meta de reducir el robo de ganado. Recuerden que hace unos días atrás nos hicimos eco de la denuncia que le hizo el presidente de una asociación de ganaderos al presidente de la República en una visita que le hizo a la frontera, de que incluso las incursiones de los haitianos había conllevado la muerte de algunos de esos ganaderos. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Pues bien, en el tema este de la necesidad de armar a los ganaderos en la frontera, que fue la información que salió ayer de parte del ya hoy removido jefe del ejército, decía: la entrega de escopetas, eran escopetas, establecería un plan de defensa de sus propiedades y patrullaje, aparentemente conjunto, entre civiles y militares. Yo quería decir que a nosotros esa idea nos parece correcta, porque nosotros no podemos dejar esa frontera únicamente a la defensa de las guarniciones militares o los puestos espaciados que hay a todo lo largo de la frontera, mientras los ganaderos y los hacendados que están colindando con la frontera están sufriendo las depredaciones de esos delincuentes que cruzan de aquel lado para acá. Y además, eso tiene más o menos cierto parecido con lo que hicieron los israelíes para cuidar su frontera. Es decir, que todos los que trabajaban en la tierra a lo largo de las fronteras de Israel estaban armados y no con escopeta. De modo que yo creo que eso debe seguirse, esa idea, aun cuando se ha producido una remoción. Y también tenemos que hacernos eco de esta declaración de ayer del nuevo embajador de Francia, que reconoce que llevamos una carga muy pesada con el asunto haitiano, pero Francia debía llevar esa carga que nosotros tenemos, que yo llevar a Francia. Francia fue la colonia contra la cual se rebeló toda
la masa de esclavos que establecieron entonces la primera república negra en América. Entonces eso le ganó un bloqueo encabezado por Francia y Estados Unidos durante muchísimos años, que impuso muchísimas penurias al pueblo haitiano. De modo que, pero él va bien, será que ahora lleve esa iniciativa a su propio gobierno para decirle que asuma la responsabilidad que históricamente le corresponde a Francia con respecto a la condición de país más pobre de América que hoy ostenta Haití. ¿Para qué la rotación del equipo económico? Nos preguntamos nosotros en este programa. Dice, el gobierno no cambiará su política económica. Así lo advirtió ayer el nuevo gobernador del Banco Central. El CONEP capta una señal coherente en los cambios del equipo económico y los empresarios creen que los movimientos reflejan el compromiso del gobierno. Bueno, nosotros no podemos estar en más desacuerdo con una cosa y con la otra. En primer lugar, si el presidente ha cambiado o ha rotado a sus funcionarios para dejar su misma política, no ha hecho absolutamente nada. Lo que está mal es la política que está llevando el gobierno. Y le habíamos dicho aquí que en todas partes, primero, los mandatarios no se casan con un gabinete, sino que hacen que el gabinete sea el responsable de la política que lleva el gobierno. Cuando la política es rechazada por el pueblo, en un gobierno democrático, el gobernante cambia la política y cambia a los funcionarios que estaban implantando la política para demostrarle al pueblo que va actuando de buena fe, quitando a los que estaban llevando a cabo la política que ha sido rechazada por el pueblo. De modo que lo principal es cambiar la política. Lo otro es una demostración de buena fe de que se está trabajando en serio en la revocación o revisión de las políticas. Entonces, hacer los cambios, que en este caso es una rotación, excepto la entrada de Carlos de Padera a cargo de secretario técnico, y no cambiar la política, presidente, por favor, eso no significa nada. Lo que el pueblo no aguanta es la política económica que está llevando su gobierno. Ayer trajimos las declaraciones del señor Calderón, siendo secretario técnico, ahora pasa a ser secretario de Finanzas con respecto al endeudamiento. Es exactamente la misma expresión que tenía el equipo económico de Leonel Fernández, encabezado por Temístocles Montá, como secretario técnico. Entonces, eso es, presidente, eso es, no es otra cosa. Y eso, la crisis del mercado cambiario, tampoco la resuelve la salida de Frank Guerrero Prat, y del segundo creo que se cambió también, mandaron a Félix Calvo como vicegobernador, quiere decir que debe haber sido en lugar de Piantini, que tenía muchísimos años ahí, que además había sido pensionado y luego había sido vuelto otra vez a designar. Todo eso tiene que ser revisado, ¿eh? Bueno, pero dice el CONEP que capta una señal coherente, por eso decimos que los empresarios andan perdidos en el espacio. ¿Ustedes no recuerdan que se lo dijimos? El problema de todo esto no es solamente que el sector público, o sea, los funcionarios y el gobierno están desorientados con respecto a lo que el país necesita, sino que los empresarios, que tienen todo que perder desde el punto de vista de sus intereses particulares, que no es el caso del resto del país, sino los empresarios que han acumulado fortuna haciendo una tarea en la economía, algunos medio desviados, pero la mayoría trabajando. Bueno, pero esa gente tienen necesidad de tener una visión más correcta del acontecer político, no solamente nacional, sino internacional. Porque muchas veces las cosas que se hacen aquí en la República Dominicana no tienen absolutamente ningún sentido frente a lo que está sucediendo en el mundo. Estamos haciendo las cosas al revés. Claro que no sería la primera vez. Yo creo que los dominicanos llevamos el récord en eso, de hacer las cosas a lo inverso. El mercado cambiario. El dólar sigue aumentando. Ayer se cotizó a 24.60. Pese a las últimas subidas, la venta de esa moneda
es normal y fluida. Bueno, esa última observación es pertinente porque hace unos días atrás se señalaba que ya estaba escasa otra vez, ¿no? O sea que no estaba disponible. Ahora dice que sí, pero sigue subiendo. Quiere decir que alguien lo está sacando hacia afuera. El problema es ahí, en la puertecita esa que no se quiere cerrar. Vamos a seguir. Petróleo y combustibles. El mercado bursátil. La OPEP reducirá la producción si el petróleo baja de $22 por barril. Fíjense bien que aunque la prensa está llena de unos datos de que subió el petróleo tal y el petróleo más cual, esos son cotizaciones de bolsa. Mientras tanto, la OPEP está preocupada de que el petróleo puede bajar de 22 y ya está preparándose para lo que va a hacer cuando el petróleo bajando pase de 22 hacia abajo. Ahí es que está lo que nosotros hemos venido diciendo. No es en las cotizaciones de la bolsa, es en los precios reales que perciben los países productores y exportadores de petróleo por su producto, que es el petróleo. Entonces, cuando ellos comiencen a ver que el petróleo ya no se lo están pagando a 22, sino a 21, ya ellos desde ahora están diciendo, vamos a reducir la producción. De modo que ellos están esperando que el petróleo baje. Y nosotros hemos vaticinado que ante la recesión mundial de la economía del mundo, el petróleo puede caer como pasó en el 96, en el 97 a 8 y 9 dólares el barril. Vamos a ver. Aquí en el artículo que nosotros volvemos a repetir de ayer, es para recalcar que en él mismo se señala como que el gas natural surge como el sustituto que va a aumentar su producción. Aquí dice que va a suplirse la demanda que de Estados energía. Unidos y Reino Unido no serán los países que mejor aprovechen un reordenamiento del sistema petrolero iraquí. El conflicto tiene ya un ganador, el gas natural. Y por ahí sigue, haciendo un análisis, el trabajo. No, ese es otro elemento más que apunta a que el precio del petróleo va a continuar descendiendo. Bueno, ¿no? vamos a ver, porque vamos a ver. En todo esas esto son conjunciones. imponderables. Ahora mismo Sí. hay cosas que no se sabe cómo van a resultar. Fíjense cómo la planificación de la guerra resultó ahora. Yo escuché un término Todo en eso la es televisión estrategas. anoche, y fue una entrevista interesante. Incluso los periodistas, y ayer lo comentamos, están comenzando a mostrarse Inquietos. molestos. La entrevista que yo escuché ayer era porque el general de brigada que estaba llevando la rueda de prensa allá en el frente de guerra, por encomienda del general Franks, Tommy Franks, que es el jefe supremo de la fuerza que está allí, De la coalición. estaba siendo cuestionado por uno de los periodistas y le decía, pero bueno, es que todas las informaciones que usted nos está dando, primero no provienen del más alto responsable de este frente. Y le dice, con el mayor respeto, no quiero realmente faltarle el respeto, pero nosotros hemos venido al frente de guerra y resulta que los partes de guerra no nos lo da el comandante. Y además lo que nos están diciendo es lo mismo que ustedes en el Pentágono, allá en Washington, están dándole a la prensa, de modo, ¿qué hacemos nosotros aquí? Eso decía el reportero que nosotros comentamos ayer. Pero anoche escuché a otro que estaba quejándose de que con la presencia de todos los periodistas que no son norteamericanos ni británicos, ahí en el frente de guerra, es decir, los europeos, ellos se estaban percatando, por lo menos este es un periodista, se ve profesional y muy consciente, de que la opinión que tenían formada sobre la guerra y sobre los acontecimientos, además las informaciones que estaban ellos transmitiendo a sus respectivos países, eran distintas a las que se le estaba dando a ellos y las que ellos estaban percibiendo como norteamericanos o como británicos. Y ellos estaban preocupados, decía este periodista, porque estaban como si fueran dos guerras diferentes.
la que percibían ellos o la que ellos tenían que transmitir hacia su país y la que estaban transmitiendo los otros, que en definitiva, de alguna manera, se cuelan y llegan de todos modos, ¿no? Sí. Y entonces ellos se sentían mal como profesionales de la comunicación, diciendo, nosotros no estamos haciendo nuestro cometido, no estamos reflejando la verdad. Yo diría que a ellos no les están dando la oportunidad o no les están permitiendo o le están impidiendo llenar su cometido. Definitivamente Las tres que cosas sí. al mismo tiempo. Pero Pero recuerda, los europeos están dando una visión mucho más amplia de la guerra y eso es evidente. Usted sintoniza Sí. las informaciones de Europa y son... pero recuerda lo de Afganistán, que es que en Afganistán no había periodistas. Eso se hizo ahí Impidieron. totalmente en familia. Aquí no cabe ningún periodista, ustedes se van todos allá y en su país a nosotros le vamos a dar un parte para que ustedes Así den es. información sobre lo que está pasando en Afganistán. Por cierto que recibí yo recibo muchos mensajes por internet, era pidiendo un minuto de silencio por los muertos y la persona que lo estaba pidiendo desde luego incluyó los muertos de muchísimas guerras recientes, pero se le olvidó Afganistán. Y el fíjate, pobre pueblo bendición. de Afganistán, que no se sabe cuántos muertos puso, Así es. pues ya la gente ni se acuerda que eso pasó precisamente por el hecho de que tenía poca cobertura de parte de quienes son los que dan testimonio de las cosas, que son los periodistas que van al frente de guerra, que muchos de ellos pierden la vida ahí. Varios ya la han perdido, creo que 4 o 5, entre ellos 2 ingleses. Sí. El mismo Osama Bin Laden ya ha pasado como a un tercer plano de las informaciones. ¿Quién es ese? Sí, ¿verdad? Existió una persona que se llamó de esa Ya no me manera. acuerdo de él. Por lo menos el señor Bush ya no habla de él, ¿no? Bueno, pues los gananciosos vamos a felicitarlo. Por ahora comienza a visualizarse que Asia va a ganar en esta cuestión. Economía dominicana, peculiar inversión extranjera, entre comillas. Telefonía, la Orange invertirá 270 millones de dólares. Para ellos tomó un préstamo de 130 millones al Banco Popular y a la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, que están entre las entidades que otorgarán el crédito para el desarrollo de proyectos en el país. Bueno, oigan cómo es que está repartido esto. Dice, la operación incluye un crédito de 35 millones de dólares por la cuenta de la CFI, 15 millones de dólares de crédito subordinado para la cuenta de la CFI y 50 millones de dólares de un crédito sindicado con la participación de bancos comerciales internacionales tales como ING Bank, Credit Agricole, Indosuez y el Banco de Desarrollo de Holanda, FMO. Los dos primeros son los coordinadores líderes de la operación y FMO es el coordinador del crédito sindicado de la CFI. El Banco Popular Dominicano, principal entidad financiera privada del país, proporcionará un crédito por 680 millones de pesos, aproximadamente 30 millones de dólares, en términos similares a los créditos de la CFI. Se prevé que la inversión total de Orange a lo largo de los próximos 4 o 5 años alcance los 278 millones de dólares. Y por ahí sigue. Bueno, queríamos decir que ese es un modelo malo para propiciar la inversión extranjera. Si los inversionistas extranjeros, y quiero decir que esto no es de ahora, cuando la Falcon Beach entró aquí, hizo eso mismo, que recibió un crédito de la banca local. Los inversionistas que vienen a este país tienen que venir con su dinero contante y sonante de fuera, cogerlo prestado afuera con su crédito y traerlo e ingresarlo a la economía nacional. Porque venir aquí a poner la boca, a decir, bueno, yo ahora como soy solvente y como todo el mundo sabe que lo son, mira tú, de tus recursos, de lo que debería estar disponible para la economía nacional, dame tantos millones. Eso es lo que acaban de hacer con el Banco Popular. El Banco Popular ahora va a tener esa misma cantidad de pesos o dólares, menos, para disponérselo a la economía nacional en manos de los empresarios nacionales. ¿Por qué? Porque se los ha entregado a una empresa que supuestamente iba a venir aquí a traer sus recursos, los que eran de ella, o los que eran del crédito de ella, pero ejercido fuera, no aquí. Entonces eso es un modelo malo, que viene de muy atrás, pero sigue siendo malo.
sigue siendo malo. Ahora mucho más porque estamos hablando de cantidades que hace 30 o 40 años atrás aquí a nadie se le ocurría hablar de sumas como esta. Y como que no se ajusta al término inversión extranjera a ninguno de los dos, porque el extranjero no tiene nada, ha utilizado los recursos del país. Lo único que está bien encaminado es el término inversión, porque está todo invertido. Bueno, sí. O sea, al revés. No porque han metido que es inversión en su dinero, sino porque todos lo estamos haciendo al revés. Crisis eléctrica. Proponen crear un fondo para atenuar el alza de la tarifa. Esa es otra. Bueno, aunque esté feo decirlo, pero la idea fue nuestra. Y si no, nada más hay que ver el expediente que está todavía en el Congreso, del memorándum que yo le hice a la entonces legisladora por Puerto Plata, Inés Bulnigal de Jiménez, con la recomendación de crear eso. Y además, crear un almacenaje estratégico. El país lo necesita. Ojalá. Vamos a ver. Temas internacionales. La economía mundial. La Organización Mundial del Comercio falló contra las salvaguardias al acero de Estados Unidos. Bueno, y nosotros contamos, y va una. ¿Y ustedes saben por qué? Porque el ingreso de Estados Unidos a la Organización Mundial de Comercio, por parte del Congreso de los Estados Unidos, o sea, la aprobación que le dio el Congreso de Estados Unidos a la OMC, el ingreso de Estados Unidos a la OMC, estaba condicionada a que no le fallaran más de 3 veces en contra de los intereses norteamericanos. Si fallan 3 veces en contra de Estados Unidos, se retira de la Organización Mundial del Comercio. Bueno, de la ONU se han retirado prácticamente con la primera vez. Estamos contándole ahora, que sepamos, si lleva otra, pues nos excusan, pero nosotros comenzamos a contar ahora, le decimos, y va una, ¿no? El Caribe se prepara para baja en turismo, a pesar de lo que ayer dijera quien dijera. La guerra de Irak se siente en empresas de Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional ve incertidumbre a la recuperación económica. Muy natural. Ese titular de la guerra de Irak se siente en las empresas de Estados Unidos. No se refiere a una parte que hemos ya tocado del impacto económico, etcétera. No, está hablando de la parte humana, de cómo afecta al personal que está en las empresas. Dice el reportaje que el personal está totalmente imbuido con el tema de la guerra y que no le quitan la vista a los televisores, en las empresas donde hay algún televisor encendido, o si es un sitio público, la gente está pegado de los televisores escuchando las noticias. El ánimo de todo el pueblo está concentrado. Cada vez que está una situación como la que ya se está pintando, de que todo, bueno, la planificación falló. Ahora dice el presidente Bush, saliendo con Blair en una reunión donde Blair vino a reclamar su parte de los negocios. Sí, porque a eso fue que vino. Entonces dice el presidente Bush, la guerra durará lo necesario. Y ambos aseguran que el resultado del conflicto no es cuestión de tiempo. Y nosotros le decimos, sí, es cuestión de tiempo. ¿Usted sabe por qué, presidente Bush? Porque las encuestas que se hicieron antes de usted decidir la guerra decía que el pueblo norteamericano iba restándole apoyo a la idea de la guerra en la medida en que le preguntaban, ¿y si hay tantos muertos? ¿Y si hay un nivel mayor de muertos? Y en la medida en que iba subiendo el nivel de muertos, iba restándose el apoyo a la idea de la guerra. Y en la medida en que pase el tiempo, van a ir subiendo los muertos. Y así mismo se va a quedar sin apoyo el esfuerzo de guerra. Y el sacrificio inútil e innecesario de vida, tanto de los iraquíes como de los propios norteamericanos. Que además saqué una información ahí que dice que los familiares están sumamente inconformes con la forma en que se está manejando la situación, de la relación de ellos y sus seres queridos están en el frente de guerra. Es una situación que le va a rebotar en las manos o donde sea al presidente Bush, pero sobre todo a Blair, a quien nosotros sindicamos como el responsable de todo esto. O sea, no es Blair solidario con Bush. Blair
enredó a George Bush y lo metió, como pasó en 1991. Gran Bretaña arrastró a Estados Unidos, presidida entonces por Bush padre, al conflicto del Medio Oriente, de la tormenta del desierto y todo aquello que se, escudo del desierto y todo aquello que se inventó para agredir a Irak. De manera que eso es lo que hay. Se nos acabó el tiempo por este día y también por esta semana, pero volveremos la próxima semana si Dios lo permite. Les hablamos Leopoldo Payán Anita y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional.